Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a La Puerta una vez más. Súper agradecida de este ratito que me hacen compañía para compartir con ustedes esto que nos apasiona, que es hablar sobre el tarot. Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer una reseña esperada por muchos, de un mazo que fue una de las adquisiciones que hice en la 50ª Feria del Libro, que conté en el video donde hablé de la experiencia de la visita a la feria. Bueno, los otros días arranqué con el oráculo Predestinados de Adene Noctua, de Arcano Books, porque tenía muy poco tiempo para hacer la reseña y como es un oráculo de bolsillo por su tamaño, porque es muy cómodo para llevar. Y decidí empezar por allí porque había que mostrar solamente 13 cartas y vimos y nos maravillamos con el hermoso arte de Atene Noctua, que seguramente lo pronuncio mal. Bueno, y hoy toca este mazo que es el que muchos esperaban en esa oportunidad. Pero bueno, todo llega y ahora vamos a empezar a reseñar, a ver, a disfrutar este mazo espléndido para que ustedes lo conozcan y para que aquel que tiene la decisión de tenerlo sepa con qué se va a encontrar, cómo es el arte, de quién es, cuál es la editorial, bueno, en fin, los detalles y las puntuaciones que solemos hacer en todas las reseñas y en general hacen todos los colegas. Y por supuesto vamos a dar nuestra impresión, qué puntos le vemos a favor, cuáles no, siempre de la óptica personal, ¿no? Con la que se puede o no coincidir. Es un producto que ya está en el mercado nacional, es decir, que no solamente lo podés encontrar en la feria, sino que también ya hay casas que lo están trabajando, hay ya colegas que lo tienen, y que ya lo han reseñado, como Hernán de Shogun Tarot, que es donde yo por primera vez lo vi. Así que bueno, vamos con el Ukiyo Tarot, que es de la editorial Los Carabeo. Aquí está en la caja el clásico icono de la editorial, Los Carabeo. En los laterales ambos está el nombre. Hay una pequeña frase que, a modo de definición de la baraja, dice, yo no lo voy a decir en inglés, ahí está, y es un viaje, según el traductor, a quien sabe inglés me puede corregir si no estoy en lo cierto, un viaje al mundo flotante. En la parte de atrás, generalmente, y en las últimas ediciones prácticamente de todas las editoriales, aparece como una especie de muestreo de algunas cartas que vamos a encontrar en la baraja, lo que contiene el libro explicativo y las 78 cartas de tarot, y en qué idiomas va a estar traducido el texto del librito. Entre las cosas que hablamos con la gente que estaba a cargo del stand es lo que pasa siempre, ¿no? De que el idioma inglés, y en esto coincido con mis colegas, en el idioma inglés siempre está un poco más extenso el texto que en el resto de los idiomas. Pero bueno, como creo ya haber comentado en el primer video, no son ellos quienes son los responsables, ¿no es cierto? Ellos pueden llevar, digamos, nuestras opiniones a un nivel superior a ellos, pero en definitiva no creo que eso termine ocurriendo. Pero bueno. La caja es una caja de cartón duro. Tiene un inconveniente, a mi entender, que sucede a partir de hace poco tiempo, donde no han incorporado en las cajas la famosa muesca, ¿viste? Ese recorte circular, o en algunas editoriales hacen un sesgado aquí, como para dejar visible la parte contenedora del tarot, para que vos apoyes tu dedito y
de esa manera tenga facilidad en sacar la tapa. No sé por qué motivo no está pasando. Lo Escarabeo es una de las editoriales que siempre lo tiene en la mayoría de los mazos. Bueno, en esta ocasión no lo ha colocado. De todas maneras, la tapa desliza bastante bien y con una mínima holgura como para que no se quede trabado. Igual yo no apostaría a retirar el contenido y volverlo a cerrar, porque ¿qué pasa? Cuando es este tipo de cajas, el peso del contenido hace que el mismo peso, si vos tomás la tapa, deslice y haga caer la parte pesada. Cuando el mazo no está dentro de la caja y vos lo cerrás, las dos partes tienen el mismo peso. Y si se cierra del todo y no tiene una muesca, es muy difícil abrirla, se los aseguro porque ya me pasó. Bueno, la caja está toda forrada de un papel al que le dicen linen, y que es el mismo acabado que vamos a encontrar en la baraja. Tiene una diferencia el acabado de la caja respecto de las cartas. Ahora lo vamos a ver. Vamos a sacarla, el contenido. Mirá. Vamos a sacar el mazo y vamos a sacar el librito. Si yo te comparo, por ejemplo, la caja con la carta, verán ya de por sí que tiene otro brillo. La textura es similar porque es ese acabado al cual llaman linen. ¿Y qué significa el linen? Es una textura, ¿no es cierto?, de acabado del producto que imita una trama entrecruzada, como haciendo pequeñísimos cuadraditos, que imita esa tela de lino, esa tela rústica de lino, que suelen venir en las bolsitas de muchas casas para guardar los mazos, o incluso en las bolsas. En la bolsa que yo mostré, donde puse los productos que me regaló Lo Escarabeo, también es de lino. Y en función de replicar esa textura, es que toma la denominación de linen. Está toda forrada la caja, interiormente y exteriormente, con esa textura. Entonces no voy a cometer el error de cerrar la caja. Lo voy a colocar aquí. Y vamos a ver lo que tiene el contenido, lo que tiene dentro de la caja. Bueno, arrancamos entonces por el librito. El librito es un librito que para este tipo de packaging, ya no es el librito folletito de papel simple con los brochecitos cosido o con los brochecitos metálicos o en su defecto un plegable, como a veces formula Fournier, sino que es un librito confeccionado como libro, ¿no? Donde las tapas son de un cartón un poquito más gruesito y después vienen las hojitas con los datos básicos, ¿no es cierto? Quién es el autor, el nombre de la baraja, la editorial, el año de la edición, es de abril del 2025, o sea que tiene un año. Los 4 idiomas en que en esta oportunidad va a traducir Lo Escarabeo el contenido del libro, y el contenido es lo tradicional, una especie de introducción. Vamos a buscar la parte del castellano. El libro consta de 127 páginas, en definitiva. Vamos a buscar la parte del castellano. Acá, mundo fluctuante o flotante.
admite las dos palabras, las dos situaciones, que es justamente la traducción del término japonés ukiyo. Literalmente es mundo fluctuante o flotante. ¿Y a qué quiere decir con el mundo fluctuante o flotante? Bueno, yo que he leído un poquito el libro, es la relación que vamos a encontrar en el mazo con el concepto de la fugacidad o de la finitud de nuestra estancia en este mundo, en este mundo físico. Y a eso va a estar relacionado toda la baraja. Después habla de cómo utilizar la baraja y nos expone a una tirada especial que su creador establece como diseñada para esta baraja de 4 cartas. En la parte del inglés, que es un poquito más extensa, va a agregar una tirada más de 3 cartas. ¿Sí? Y después va a estar la de... Y a esto nos referimos, todos los colegas, y me sumo, a que siempre la parte del inglés es un poquito más amplia. No demasiado, tampoco pensemos que vamos a alcanzar una sabiduría extrema con este tipo de librito. Pero como sigue la estructura del Rider-Waite, nos vamos a manejar perfectamente. Con una pequeña leída de lo básico que el creador pone para cada una de las cartas, lo vamos a poder usar tranquilamente. Bueno, respecto a la tirada de 4 cartas, bueno, elige hacer como una especie de triángulo de pirámide, donde la base son las cartas 1, 2 y 3, y la 4, que es la primera que saca, o la primera que habría que sacar o que propone sacar. Después cada uno se adapta a su comodidad, si es esta tirada o es otra. Pero si quisiera hacer esta, sería sacar una primera carta que sí o sí tiene que ser un arcano mayor, y después 3 cartas más para completar el esquema, que pueden ser las que salgan, ¿correcto? Bueno, ¿y qué sentido le da a esta estructura? Bueno, la carta 1 básicamente da toda una explicación y tienen un nombre en japonés. La primera carta es Shoganai, que significa inevitable. Y lo que expondría, o lo que deberíamos interpretar, entender con el arcano que ocupa este lugar, es todo lo inevitable, justamente, lo que debemos aceptar, que está fuera de nuestro control. La segunda carta tiene el nombre de Wabi Sabi y significa belleza imperfecta. Y a lo que remite esta segunda posición es algo que debe ser apreciado, algo que puede suceder, que se presenta, lo cual nosotros tenemos que valorizar, apreciar. La tercera carta, la tercera posición, estamos en la base de la pirámide, se llama Ikigai. Pido disculpas si lo pronuncio mal. Y es o significa razón de ser. Y esto aplica a la interpretación de aquello que debe ser alcanzado. Es como un objetivo, una meta. Y por último, la primera carta que sacamos, que es precisamente Ukiyo, y que significa el mundo fluctuante, y que sería la filosofía a adoptar para poder realizar las otras 3, la 1, la 2 y la 3. Me pareció una tirada sencilla, de pocas cartas, pero de un contenido que puede ser sumamente interesante. Y después aparece, obviamente, la interpretación carta por carta de todos los arcanos menores en su situación al derecho y en su situación invertida, una por una hasta completar los 78 arcanos. De eso trata este librito explicativo. Quiere decir que
realmente lo que más podríamos tomar de este librito es justamente esa tirada particular que aportan. Bueno, voy a comentar algo sobre el creador, que es Pietro Turino, que no es japonés, es italiano. Es un diseñador gráfico italiano contemporáneo. Tiene una maestría en lengua y antropología japonesa, o sea que se dedicó al estudio, ¿no es cierto?, de la cultura japonesa. Y entonces en el tarot, que sigue una estructura reideriana, va a fusionar, combinar la estética japonesa tradicional con el estilo anime moderno. Es decir, que combina y fusiona la estética japonesa tradicional en sus antiguos grabados en madera con una expresión digital o arte digital, como ustedes prefieran llamarlo, del anime contemporáneo, del anime moderno. Este es el dorso. Esta es la cartita de presentación. Por supuesto va a traer las dos cartitas que suele colocarlo Escarabeo. La de presentación de este mazo, que es repetitivo. Y la carta de presentación propia de la baraja, donde prácticamente es la repetición de la tapa del libro y de la primera hoja del libro, donde aparecen el creador, el nombre del tarot, con qué nos vamos a encontrar o referido a qué está basado este mazo, el símbolo de los escarabeos y un símbolo que es el que va a aparecer en los dorsos. ¿Qué es este símbolo que aparece? Bueno, la mayor proporción de las cartas es el negro. Ese es el color dominante. ¿Qué es este símbolo que aparece en el dorso? Bueno, es una variante del trisquel o triqueta, ese nudo celta, estéticamente adaptado a la cultura zen o la cultura japonesa. Bajo esta percepción, podría representar, bajo la percepción que quiere darle a este mazo, el símbolo podría estar asociado al equilibrio y al movimiento constante de la vida, esas fluctuaciones, esa flotabilidad de la que habla el título de la baraja, que es tan particular y es tan la base de la filosofía japonesa. Entonces, ese símbolo va a aparecer en el dorso de toda la baraja. Y el resto del diseño a mí me hace acordar a un símbolo también muy utilizado en el Japón del sol naciente, ¿no? Me hace, a pesar de la oscuridad del fondo, en esa especie de dorado que no lo es, sino es un color sepia, un color ocre, imitando la posibilidad de un color dorado, simula sobre la oscuridad el sol naciente y en el centro aparece entonces la figura del triquel o triqueta. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver la calidad. Bueno, el símbolo representa un derecho y un revés diferente, porque como es un triángulo, en realidad, si lo esquematizamos, es un triángulo, tiene un pico, tiene una base. Está un poco inclinado, lo cual ayuda un poco a no darte tanta cuenta de cómo está ubicado. A ver, vamos a poner una al derecho y una al revés. Esta está al derecho y esta al revés. No, mira, lo hace casi simétrico. Te das cuenta que acá está casi arriba
y este está casi abajo y este ya está subiendo en el círculo. Pero es prácticamente imperceptible. Cuando vos mezclás y haces un abanico, si querés, si sacás las cartas así, si cortás ni se va a apreciar. Si haces un abanico, prácticamente es imperceptible. Pero es un detallecito que existe. Bueno, predominio del negro dijimos, pero antes vamos a ver la calidad. Bueno, al ser de estas características, esto que nosotros llamamos linen, o que se llama, no que nosotros lo llamamos, lo denominan linen, el espesor de la carta es inferior a otros soportes que se utilizan o que la editorial utiliza para otros mazos. Y eso lo hace bien flexible, pero ese acabado le da bastante durabilidad por ser inferior el espesor de la carta. Yo tengo varios. Después voy a hacer un muestreo de todos los que tengo con este acabado. Creo que tengo 3 o 4. Y me encanta. Hay gente que es crítica de este acabado. Dice que se ven plasticosas. A mí me fascina. Y no solo le da durabilidad, sino que la textura que tiene, que se siente, ese cuadriculado tan chiquitito, igual cuando vos pasás los dedos sobre la carta se aprecia y hace que tenga una suavidad hermosa a la hora de correr las cartas. Corren perfectamente, se barajan muy bien y tiene un grosor ideal, porque las deja ser flexibles y a su vez son finitas. El brillo tienen un brillo, no son opacas, tanto como la caja es un poquito más opaca, las cartas son un poquito más brillantes, pero es un brillo que no molesta, no molesta para nada. Por lo menos a mí, que soy de las que me gustan las opacas, es aceptable. Y si pongo en la balanza la parte del brillo de la carta y la textura y la finura que le da, la prestancia que le da este tipo de acabado al mazo, bueno, se desbalancea justamente no hacia lo opaco, sino hacia lo otro. Bueno, vamos a empezar a ver esta maravilla. Empezamos con la carta del loco. Yo las voy a ir subiendo para que las veamos en detalle. Se van a dar cuenta que, a pesar de llevarlo hacia la cultura japonesa, hacia el anime, va a respetar bastante la iconografía y la estructura del Rider Waite. Y lo que vamos a darnos cuenta a medida que vayamos viendo el mazo, y ya después me quedo prácticamente sin palabras porque lo dije todo al principio, es que tiene una predominancia hacia lo femenino. Hacia lo femenino. Incluso en las figuras de género masculino tienen un condimento femenino. Bueno, le da una característica romántica por ahí a toda la baraja, esa femineidad con que trabaja, o el estilo que le da femenino, con que trabaja Pietro Turino, que lo podemos encontrar como Torino también, a su creación. Bueno, tenemos la carta del loco y me encanta la paleta de colores, la combinatoria de colores que utiliza, siempre sobre ese fondo negro que resalta las imágenes, y esas tonalidades claras que son como un salpicado, como un efecto shock en la carta, ¿no? Que te llama la atención y tenés que clavarle los ojos y mirarlo. Está lleno de detalles y realmente son imágenes preciosas. Esta es la carta del loco. Tiene un pequeño delineado bordeando la figura y separándola de alguna manera con un borde
negro, exaltando un poco la figura. No sé qué hubiera pasado, no me disgusta, a mí me gusta de lado a lado la figura, no sé qué hubiera pasado si realmente hubiéramos obviado, ¿no es cierto?, los bordes. Quizá hubiera ganado, quizás no. Yo por lo general tiendo a esa versión, pero bueno, es un mazo que va a quedar así. Obviamente no va a ser intervenido, no sé si le voy a pintar los bordes porque los cantos, o sea, los cortes de las cartas tienen el acabado del soporte, no tiene coloración. Si hubiera sido todo negro, por ahí hubiera sido impactante o hubiera sido redundante, no lo sé, no lo sé. Por ahí hubiera optado por un color que le diera, por ejemplo, un rojo shocking, y por ahí hubiera quedado fantástico. No sé qué opinan los colegas y quienes están viendo que modifican los mazos, podrían dar su opinión. Bueno, el loco entonces, vamos a pasar con la segunda, la carta del mago y todos los elementos sobre la mesa. Y ese sable tan característico de la cultura japonesa, el sable samurái, por lo menos yo le digo así. Yo tengo uno, es hermoso, algún día lo voy a mostrar. Es hermoso. La suma sacerdotisa tiene sobre su regazo el rollo que en el tarot Rider-Waite es la Torá, y tiene los elementos, simplemente que lo lleva, lo japoniza, no sé si es un término admisible que estoy usando, lo lleva o lo traduce, podríamos decir, traduce al estilo, al idioma, a la estética japonesa. Y me parece que lo hace de una manera brillante, brillante. No soy como Hernán, amante del anime, no me disgusta, pero no soy fans. Sin embargo, acepto con gusto, y más aún, este estilo en esta baraja en particular. Me fascina, me fascina. La emperatriz, el emperador, espero que se esté viendo bien los colores, el hierofante con el báculo característico del hierofante tradicional, y también sobre su ropaje, en esa especie de cinto que tiene en la cintura, está nuevamente la triqueta. Hay muchas cosas a descubrir, están las llaves cruzadas también. Hay muchas cosas a descubrir en cada una de las cartas. Yo lo estoy mirando con ustedes, no lo estudié, por supuesto, en detalle. Algunas cosas saltan a la vista y por eso las nombro. Los enamorados es una carta hermosa, hermosa, fantástica. Mirá lo que es el carro del triunfo, ¿no es cierto? Con esa combinatoria de blancos y negros en combinación con lo que sería lo que tira del carruaje, que aquí son gatos, estos gatos de esta raza tan especial, en blanco y negro, y en el cuello vuelve a resaltar la combinación de las rayas que suelen tener, ¿no es cierto?, las esfinges de la clásica carta del carro del triunfo. Tenemos la carta de la fuerza. Vos sabés que en esta carta, cuando la pasé, me costó ver la figura del león. Está como mimetizada con el entorno. Y la vi después de un ratito. Me centré mucho en la figura de la mujer. En la figura de la mujer. Y recién después de un ratito logré ver la cara del león. Hermosa, hermosa imagen, hermosa. El ermitaño con el farolito clásico, bien japonés, hermosa. Y se dan cuenta que mayoritariamente son figuras femeninas. Mirá lo que es la rueda de la fortuna, es increíble.
Es increíble, es bellísima, es bellísima. Realmente esa traducción al japonés la manejó de forma exquisita, a mi entender. Está la carta de la justicia, con el sable y la balanza, muy pequeña, pero la tiene allí en sus manos, aquí. El colgado, por ahí esta es la carta que menos traducción al japonés tiene, la que menos traducción al japonés tiene, por ahí si tengo que decir una de las cartas, no desentona porque sigue con la paleta, sigue con esa gráfica tan impecable, detallada y fina. Miren, la voy a poner al derecho, miren lo que son los trazos, los delineados. Pero me parece que en cuanto a la vestimenta, incluso es la carta que más disociada está del mazo. Eso es una apreciación personal, se puede discutir. La carta de la muerte, que es bellísima, también es bellísima, con esa luna roja ensangrentada, preciosa. La templanza, el diablo, bellísima también, esas son las cartas que más me gustan, siempre la muerte, el diablo, la torre, la rueda. Siempre repito lo mismo porque son las cartas que más llaman mi atención y por las que más me vuelco. La torre, preciosa también, tiene un destello de parecido al Whispering, donde está la figura debajo de la torre mirando hacia el pasado. La estrella, preciosa carta, preciosa carta. La luna, con los lobos, la luna y la figura femenina también. Este arco tan tradicional que siempre aparece en las construcciones japonesas. Y creo que tiene un significado espiritual, después lo voy a buscar. La carta del sol. Esta es bien anime. Respetando los símbolos que aparecen en la carta tradicional. El juicio final. Y vuelve a aparecer este arco. Y la carta del mundo, hermosa carta para finalizar los arcanos mayores. Vamos a dar un paseo ahora por los menores, empezando con el palo de copas, la típica taza de esa porcelana tan especial japonesa. Se va a repetir en prácticamente todas las cartas. El 2 de copas, el 3 de copas, cuatro de copas, el 5. Miren lo que es el 6 de copas, qué belleza. Impresionante. El 7. Bueno, vinieron dos. El 8. El 9 de copas. El 10. Y acá aparecen las primeras cortesanas. El paje. El caballero. Me resultan súper imponentes todos los caballeros, que los vi así al pasar. Ahora lo estoy mirando más detenidamente. Me resultan sumamente imponentes. La prestancia de los caballos, la prestancia de la figura, con esos ropajes. La reina y su rey, muy a tono uno al otro. El palo de oros, con ese pentáculo en el centro de la moneda, y esos paisajes que realmente están tan arraigados en la cultura japonesa, esos paisajes, esa forma de entender el paisajismo que tienen los japoneses, impresionante. El 2 de oros,
el 3, el 4. Ven que sigue perfectamente la posición y los elementos básicos y clásicos de un Rider-Waite, o sea que no hay ningún problema en hacer la interpretación con esta baraja. El 6 de oros. Así que aquel que se quiere volcar por esta baraja lo puede hacer con la tranquilidad de que se va a saber desenvolver. El 8 de oros, el 9 de oros, el 10 de oros, el paje, el caballero, segundo caballero, impresionante, caballero negro con esa especie de capa, esa túnica que envuelve al caballo roja, tremenda. La reina preciosa, el rey, los voy a mostrar en composé, porque no sé si están, no están, ¿no? Seguidas, parecería que acá aparece la parte del, pero no es así, no es así, están como en escenarios diferentes, pero obviamente si vos no tuvieras el anclaje aquí que te diga, se entiende perfectamente que es la reina y su rey, o el rey y su reina. Por los ropajes, por el estilo que tienen, amén de obviamente estar mostrando la moneda, ¿no? Pero le ha dado el mismo toque, que a veces viste que los artistas se desplazan un poquito y hay cartas que son confusas. Bueno, acá tenemos el as de bastos, preciosa carta. El 2, el 3, 4 de bastos, el 5 de bastos, qué belleza, qué belleza. Armando un poco también iconográficamente los bastos del Marsella, ¿no? El 6 de bastos, 7, el 8 tradicional, 9 de bastos, 10 de bastos, mira cómo se deslizan, el 10 de bastos, el paje, el caballero de bastos, con ese fuego allí que lo acompaña, remitiéndose al elemento al cual hace referencia, la reina, el rey, también con el mismo estilo de vestimenta, que se acoplan perfectamente los dos. Maravilloso, maravilloso. Y terminamos con el palo de espadas. Preciosas cartas realmente. El 2, bien tradicional. El 3 es una de las cartas que más me gusta de esta baraja. Es hermosa, es preciosa. No sé si se aprecia en la cámara, pero teniéndola presente es hermosa. El 4, mira qué especial es. Tremenda. 5 de espadas. El 6. 7, esta es tremenda. Esta es fuerte, ¿eh? A pesar de no ser la más fuerte para mí de espada, que siempre es el 10, está en su gráfica, es bastante fuerte. El 8, 9, 10, el paje, ya estamos terminando, el último caballero, el caballero de espadas, y las dos últimas cortesanas, la reina y el rey de espadas. Bueno, gente querida, espero que les haya gustado. Para mí es
Muy grato compartir este ratito con ustedes, así que les agradezco que hayan estado, que hayan llegado hasta aquí. Si no te suscribiste, hacelo, activa la campanita, déjame el like en el video y si lo querés compartir, un honor. Gente hermosa, nos estaremos reencontrando como siempre cuando abra la puerta. Los quiero.